Recuerdo ese día como si fuera ayer. Cada detalle, cada sombra, cada susurro de mi propia respiración aún me persigue. Desde niña, mi hermana Lucía y yo hemos visto diferencias que creíamos superficiales. Ella era elegante, perfecta, con una sonrisa calculada. Yo soy más senil, con mis propios sueños y un corazón que hasta ese momento había confiado en las personas equivocadas. Aquella tarde de otoño, el viento soplaba con fuerza sobre nuestro pequeño pueblo de Galicia. Las hojas secas se arremolinaban como fantasmas en la calle principal, y tuve una premonición que en ese momento no comprendí. Javier, mi marido, y yo estábamos emocionados por la inauguración de tu salón. Era un espacio pequeño, pero lleno de ilusión y dedicación, fruto de años de trabajo silencioso. Lo acompañé en cada paso, orgullosa de él, de su honestidad, de su pasión por crear algo propio. Lucía apareció esa tarde sin avisar. Soñó, pero aquella sonrisa no llegó a sus ojos. Siempre tuve la habilidad de ocultar el veneno bajo una capa de afecto fingido. ¿De verdad crees que esto durará, Elena? Pregunté mientras recorría el edificio como quien inspecciona un museo ajeno. Si creemos en ello, sí, Lucía, respondí, intentando mantener la calma. Casarte con el contraje y apoyarlo en sus ridículos sueños. ¿Qué vida más patética has elegido? No pude responder. Tu desprecio me atravesó el pecho como un hilo helado. Aunque intenté ignorarlo, algo dentro de mí empezó a encenderse, una sensación de alerta que no supe interpretar hasta que fue demasiado tarde. El fuego comenzó casi imperceptiblemente. Una chispa en el granero donde Javier guardaba las herramientas. Al principio creí poder controlarme. Javier corría entre las llamas intentando apagar el fuego con cubos de agua, y yo lo seguí, temeroso, sintiendo que el suelo bajo mis pies se volvía inestable. «Corre, Elena. Llama a los bombarderos», gritó Javier con la voz quebrada por la desesperación. Fui allí en cuanto lo vi. Mi cuñado, el marido de Lucía, hablaba en voz baja con un desconocido. Sus gestos eran tensos, rápidos, nerviosos. En cuanto me perdió de vista, ambos se giraron bruscamente. Sus ojos reflejaban algo que me dolió en la cabeza, culpa, miedo y un secreto que no debía descubrir. Intenté concentrarme en ayudar a Javier, pero la sensación de estar rodeada de mentiras me envolvía como un manto pesado. Mientras las llamadas acaparaban las mesas, los bancos, las herramientas, sentía que también consumían mi confianza en quienes me rodeaban. Lucía no hizo nada para detener el desastre, yo solo observaba y soñaba con esa crueldad silenciosa que me ha aterrorizado desde niña. Horas después el humor se desvaneció y solo quedaba el olor a fuego, madera quemada y sudor. Caminó entre los restos abrazando a Javier, exhausto y derrotado. Sus ojos reflejaban tristeza, pero también un miedo silencioso, que nos depararía el futuro. Y entonces apareció la carta. Deslizada por debajo de la puerta de nuestra casa, un papel amarillo con un mensaje sencillo, pero que me quemaba en las manos. No confíes en nada de tu familia. Busca tus orígenes. No remitía. No había pruebas de que la hubiera abandonado. Solo esas palabras punzantes, que me atravesaron el corazón y dejaron una herida abierta que no supe cómo cerrar. ¿A qué te referías? ¿Quién me lo advirtió? ¿Qué secretos escondía mi propia sangre? No dormí esa noche. Me senté en el umbral de la casa de mi padre, mirando el cielo estrellado, intentando encontrar respuestas que no existían. Cada susurro del viento parecía advertirme que mi vida estaba a punto de cambiar, y no para bien. A la mañana siguiente comprendí que no podía ir. La casa, el pueblo, Lucía, todos recordaban lo perdido y lo que aún quedaba por descubrir. Mi corazón rebosaba de dolor y desconfianza. Tenía que irme. Tenía que buscar la verdad sobre mí misma, aunque eso significara dejar atrás todo lo que conocía. Subí a un tren rumbo a Sevilla. Cada kilómetro que me alejaba del pueblo era un golpe de libertad y miedo a la vez. Me preguntaba si Javier me seguiría, si Lucía tendría algo para detenerlo, si alguna vez podría recuperar la vida que había perdido. El viaje transcurrió en silencio. Observé el paisaje pasar, los campos dorados en otoño, los ríos brillando bajo el sol, y sentí que cada escena me recordaba la vida que se desvanecía a mi espalda. Pensaba en mi madre, que siempre me enseñó a confiar en los demás, y en cómo esas ideas se volvieron muy peligrosas en un mundo donde incluso la familia podía traicionar. Cuando llegué a Sevilla,
la ciudad me pareció extraña y acogedora a la vez. Caminé por calles estrechas admirando los balcones llenos de flores, pero sentí que todo era una farsa, como si no perteneciera a ningún lugar. Cada paso era un intento de encontrar un refugio para mi corazón roto. Sabía que no podía seguir sola, así que busqué la guía de mi tía Carmen. Me recibió sin entusiasmo. Su abrazo fue breve y frío, su sonrisa apenas rozó sus labios. Todos me hicieron sentir fuera de lugar. Sabía que el primero se vendería tarde. Esas fueron sus únicas palabras. No preguntes nada. No se requieren respuestas inmediatas. Solo quería un lugar para dormir, un techo bajo donde pudiera llorar sin que nadie me juzgara. La habitación que me asignaron estaba llena de muebles viejos, fotos de familiares desconocidos y un silencio denso que parecía absorber mi dolor. A pesar del cansancio, no podía dormir. Me sentaba junto a la ventana, mirando la ciudad que una vez se extendía ante mí, y recordaba a Javier, a Lucía, el fuego, la carta. Todo se mezclaba en mi mente como un remolino de humo y ceniza. Entonces comprendí que la vida que conocía había terminado y que el camino de la verdad apenas comenzaba. Y así terminé ese primer capítulo de mi nueva vida, con miedo, con dolor, con la certeza de que no podía confiar en nada y con una pregunta que me atormentaría durante años. ¿Qué secretos escondía mi familia y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para protegerlos? Si quieres saber qué pasa después, suscríbete al canal e indícame desde qué país o ciudad me escuchas. Así ayudas a que esta historia siga viva. Llegar a Sevilla fue como entrar en un mundo paralelo. La ciudad me recibió con su calor, sus calles estrechas y sus balcones adornados con flores. Pero no estaba allí para disfrutarla. Mi corazón lo seguía con tristeza. Cada paso por esas avenidas empedradas me recordaba que mi vida anterior, con Javier, con mi casa, con el más alto, no existía. Todo se había derrumbado, igual que aquellos sueños en los que una vez creí firmemente. Mi tía Carmen me esperaba en su antiguo piso del barrio de Triana. La puerta chirrió al abrirse y el olor a pulpo, muebles viejos y objetos preciados me invadió de inmediato. Me miró con calma, evaluándome como quien examina un objeto que no sabe cómo conservarse ni evolucionar. No me abraces. No digo bienvenido. Solo pronunció unas palabras que me estremecieron por dentro. Sabía que el primero se vendería tarde. No sentí nada, él era frío calculador, pero tras esa frialdad sentía miedo. Temo haber superado algo que no debía. Tu actitud me confundió. ¿Qué sabía ella? ¿Cuáles son tus secretos? La habitación que me asignaron estaba en la planta baja, pequeña, con una cama estrecha y un armario viejo. En una estantería polvorienta encontré fotos familiares que me resultaron extrañas, niños que nunca había visto, una joven que se parecía sospechosamente a mí y cartas que parecían olvidadas durante décadas. Cada objeto parecía susurrar secretos que no me pertenecían, y mi corazón se aceleró hasta que comprendí que algo muy importante se escondía en esa casa. Intento adaptarme a la nueva vida. Recorrí la ciudad buscando trabajo, explorando calles que me resultaban a la vez acogedoras y amenazadoras. Cada esquina me recordaba mi soledad. Recordaba a Javier, su sonrisa, su ternura, y me sentía vulnerable pensando que quizá nunca volvería a verlo. Llamarlo era imposible, mi orgullo y mi miedo me lo impedían. Sabía que no era la misma Elena que yo conocía. Una tarde, mientras estaba sentada en un banco del parque cercano, conocí a Miguel, un abuelo que tenía un pequeño taller de carpintería. Su voz era suave, sus hermanos fuertes y su mirada transmitía calma. Me ofreció ayuda sin preguntas ni juicios, y por primera vez en semanas sentí alivio, una pausa en mi dolor. Si necesitas algo, lo que sea, aquí estoy, dímelo algún día mientras me ves llorando en silencio en un banco. Su presencia fue un bálsamo, y sentí la tentación de confiar en él. Pero algo en su mirada me hizo dudar. Era un reflejo de prudencia, había aprendido a no confiar en nadie demasiado rápido, después de todo lo que pasó con Lucía y mi familia. Mientras intentaba reconstruir mi vida, me encontré intentando ordenar la habitación que me había dado mi vida. Entonces la encontré, una vieja caja, escondida debajo de la cama. Sentí un vuelco en el corazón al abrirla. Dentro había 3 objetos que cambiarían mi vida para siempre. Una fotografía antigua de una mujer a la que no reconocí, pero con rasgos que recordaba haber visto.
Un papel doblado con mi nombre escrito con tinta vieja. Un certificado de nacimiento diferente del que había conocido toda mi vida. Nuestros hermanos no paraban de hablar mientras apoyaban ese documento. La información que contenía era imposible de ignorar. Mi nacimiento había terminado, mi madre, el lugar donde nací, todo estaba en duda. Una oleada de miedo y confusión me envolvió. Corrí calle abajo enfrentándome a mi tía Carmen. ¿Qué significa esto? Pregunté con voz firme, pero ya no podía contenerme. Ella cerró los ojos, respiró hondo y me respondió. Aquí no, todavía no. El silencio que siguió fue a menudo insoportable. Comprendí que no había forma de saber la verdad, que algo mucho más grande y doloroso se ocultaba. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Sabía Lucía algo de esto? ¿Mis padres? ¿Javier? ¿Quién me escribió la carta anónima? Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana, observando la ciudad iluminada por los faros y las luces de las casas cercanas. La soledad me abrumaba. Cada sombra en el suelo parecía esconder secretos. Cada sonido del exterior me recordaba que estaba sola en un lugar donde nada me pertenecía. Al día siguiente decidí explorar la ciudad, distraerme del miedo hasta que mi corazón dejara de latir con tanta fuerza. Caminé por calles estrechas, crucé puentes sobre el Guadalquivir y sentí que la ciudad aún me hablaba en un idioma que antes no entendía. Cada paso me recordaba que mi vida anterior ya no existía y que tenía que reconstruirme desde cero, sin guía ni apoyo. Al regresar al piso de mi tía, me crucé con un anciano que parecía conocerme. Tenía los ojos profundos y cuando me miró dijo: «Por el momento, jovencito. Pero algún día comprenderás que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Un escalofrío me recorrió la espalda. No pude evitar sentir que todo estaba conectado, que alguien me estaba preparando para un descubrimiento que cambiaría mi vida por completo. Al llegar al piso me senté en la sala, sosteniendo la foto y el certificado de nacimiento. Por primera vez comprendí que no sabía nada de mi propia historia. Todo lo que creía saber, mi familia, mi identidad, mi lugar en el mundo, estaba a punto de desmoronarse. Sentí miedo, tristeza, desorientación, pero también algo más, una chispa de determinación. Tenía que descubrir la verdad, aunque fuera doloroso, aunque me separara de todo lo que conocía. Sabía que la búsqueda sería larga y dolorosa, pero no podía seguir viviendo en la ignorancia. Entonces recuerdo la carta anónima que encontré después del incendio. No confíes en nada de tu familia. Busca tus orígenes. Sus palabras resonaron con fuerza. Comprendí que debía comenzar la búsqueda de inmediato. No podía confiar en Lucía, incluso menos que yo misma estuviera involucrada en el encubrimiento de mi historia. Aunque mi tía Carmen parecía intentar protegerme, su actitud ambigua me hacía sospechar que ocultaba secretos que estaba dispuesta a revelar de nuevo. Esa noche, mientras estaba allí sentada, abrazando la fotografía como si fuera un amuleto, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Habiendo cruzado un umbral invisible, se abría ante mí un mundo de secretos, traiciones y verdades ocultas que me obligaron a replantearme todo lo que creía saber sobre mí misma. La clave para comprenderlo todo estaba allí, frente a mí, pero aún no sabía cómo usarla. Solo una cosa era segura, mi búsqueda acababa de comenzar y no había vuelta atrás. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar un comentario indicándome de dónde viene esta historia. Gracias por seguirme. Las noches en Sevilla eran silenciosas y densas, como si la ciudad guardara secretos que solo yo podía percibir. El viento traía susurros entre los balcones y las callejuelas, y me sentía atrapada en un laberinto de dudas y preguntas que parecía interminable. Cada vez que miraba la vieja fotografía y el certificado de nacimiento que encontré bajo la cama de mi tía Carmen, sentía un nudo en la garganta y un vértigo en el estómago. No podía dejar de pensar, ¿cómo fue realmente? Salí en cuanto alguien me llamó a la puerta. El corazón me dio un vuelco, no esperaba visitas, y el temor a encontrarme con un desconocido me hizo retroceder un paso. Pero hubo algo en la forma en que tocaron la puerta, un golpe firme pero contenido, que me obligó a abrir. Al otro lado estaba el alcalde, un hombre de pelo gris y ojos profundos que parecían conocerme de toda la vida. Su porte era elegante pero sencillo, y su mirada irradiaba una serenidad que contrastaba con la tensión que yo sentía. «Buenas noches, Elena», digo en voz baja.
Espero no molestarte. ¿Quién es usted? Pregunté tratando de asegurarme de que mi voz fuera silenciosa. Soy alguien que prometió protegerte. Tus palabras me resultaron incomprensibles. No entendía cómo alguien podía saber mi nombre ni qué tipo de protección podría necesitar. Sin embargo, tu presencia inspira confianza y te invito a pasar. Nos sentamos a la mesita de la habitación, donde la tenue luz de una lámpara iluminaba nuestros rostros. Se presentó como don Rafael, un hombre que había sido amigo íntimo de mi madre biológica. Cada palabra que pronunciaba parecía cuidadosamente medida, a la vez que cargada de emociones que no podía reprimir. No deberías haber encontrado estos documentos sola, dije, señalando la fotografía y el certificado de nacimiento que contenía. ¿Qué documentos? ¿Qué es realmente el dólar estadounidense? Preguntó, incapaz de contener la curiosidad y el miedo. Mi trabajo no es el adecuado para dar respuestas inmediatas, Elena. Pero solo puedo afirmar que no es tu vida la que te las dará. Cada palabra que pronunciaba don Rafael era como un martillazo en el pecho. Sentía que todo lo que creía saber de mí misma se desmoronaba, que cada recuerdo feliz estaba plagado de mentiras cuidadosamente tejidas por quienes querían amarme. Tu madre biológica, dijo en voz baja. Joven murió. Y la familia decidió ocultarte la verdad para protegerte. ¿Puedo ocultar la verdad? ¿Qué es la verdad? Preguntó con voz quebrada. Tu nacimiento, tu origen, y lo que te corresponde por derecho. Mis hermanos empezaron a pelear. Cada palabra era un golpe que abría nuevas heridas en mi alma. ¿Recuerdas la carta anónima que encontraste después del incendio? No confíes en nadie de tu familia. Busca tus orígenes. Ahora empezaba a comprender que aquella advertencia no era una amenaza, sino un aviso. Don Rafael continuó. Hay mentiras que destruyen la identidad de una persona, y en tu caso, la verdad fue ocultada para que otros pudieran controlar tu destino. Sentí que la habitación estaba aislada del mundo exterior. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora, como si me arrancaran la piel y la dejaran expuesta al frío del mundo. Tu hermana Lucía lo sabe todo. Tu frase me enfureció. ¿Lucía? ¿Mi hermana? ¿Qué necesitas para verla? Más de lo que te imaginas. La revelación me aterroriza. No podía concebir que la persona que más me había despreciado, que me había humillado y menospreciado, formara parte activa de este encubrimiento. Me asaltaban las preguntas: ¿de dónde saqué a Lucía? ¿Qué protegía estos secretos? Hay algo más, dijo don Rafael, bajando la voz como si temiera ser oído. Tu tía Carmen pagó un precio muy alto para protegerte. ¿Cuál es el precio? Pregunté sintiendo que un miedo desconocido se apoderaba de mí. Perdió algo que amaba, a alguien cercano que la protegía. El dolor que sentía no era físico, sino profundo. Una mezcla de culpa, tristeza y confusión me paralizaba. Comprendí que mi madre, a pesar de su actitud distante y fría, había hecho enormes sacrificios, pero esos sacrificios habían sido silenciosos y dolorosos. Don Rafael se levantó lentamente y me entregó algo que estaba sobre la mesa, una llave vieja, pesada y fría entre mis manos. Esta llave revela la verdad, Elena. Pero debes estar preparada para sufrir antes de poder sanar. Se mantiene firme sintiendo un peso mayor que el del metal. Era un peso simbólico, un recordatorio de que la búsqueda de la verdad nunca es fácil, y de que todo lo que estaba a punto de descubrirse lo cambiaría todo. Esa noche me encontré abrazando la llave y la fotografía, incapaz de dormir. Pienso en Javier, en Lucía, en la carta anónima, en mi tía Carmen y en todos los secretos que han permanecido ocultos. Mi corazón latía con fuerza y sentía que mi vida avanzaba, entre la esperanza de descubrir la verdad y el miedo a afrontarla. Al día siguiente decidí salir a explorar la ciudad de nuevo, esta vez con un único propósito: investigar, observar, descubrir cualquier pista que me acercara a comprender mi historia. Cada calle, cada rincón, cada rostro en Sevilla parecía guardar un secreto que había que descifrar. Mientras caminaba, una mezcla de miedo y determinación me impulsaba hacia adelante. No podía retroceder. Mi identidad estaba en juego y cada paso me acercaba más a confrontar a mi familia en persona, pero también a la verdad que había permanecido oculta durante tantos años. Volví al suelo, me senté frente a la fotografía y la llave, comprendiendo algo fundamental: mi verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que imaginaba, alguien de mi propia sangre.
La sensación de traición me invadió de nuevo como un resfriado. Cada sonrisa, cada gesto amable de mi familia hasta ahora, estaba cargado de secretos que me mantenían oculta y vulnerable. Esa noche, mientras la ciudad dormía, comprendí que la búsqueda apenas comenzaba. La llave, la fotografía, el certificado de nacimiento y la advertencia de don Rafael no eran meros objetos o palabras, eran símbolos de un misterio que debía resolver, aunque fuera doloroso. Y allí, en la oscuridad de mi cuarto año, sentí por primera vez que el pasado es implacable, y que la verdad, tarde o temprano, encuentra la manera de salir a la luz. Final de infarto, una voz familiar, un nombre que jamás imaginé, alguien de mi familia estaba a punto de revelar un secreto que lo cambiaría todo. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar un comentario indicándome de dónde viene esta historia. Gracias por seguirme. La mañana en Sevilla amaneció con un cielo gris, como si la ciudad presagiara lo que estaba por suceder. No podía dejar de pensar en don Rafael, en la llave, en la fotografía, en todo lo que había descubierto hasta entonces. Cada instante del descanso me acercaba más a una verdad que temía afrontar, pero que sabía que no podía ignorar. La incertidumbre me consumía por dentro. Decidí que era hora de enfrentar a mi tía Carmen. Tenía que saber la verdad, aunque el miedo me paralizaba. Él no podía seguir viviendo entre medias verdades y silencios cargados de culpa. Entré en la habitación donde me esperaba, su rostro era frío, pero con un atisbo de preocupación. Elena, susurró como si temiera que pronunciar mi nombre activara algún peligro invisible. Hay cosas que no deberías. Tía, basta de secretos, dije con voz firme, pero estaba decidida a soportar demasiado. Quiero la verdad, toda la verdad. Suspiró profundamente y por primera vez la vi vulnerable. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. Está bien, digo finalmente. Supongo que es hora de que lo separes todo. Comenzó a hablar despacio con pausas que hacían que cada palabra resonara con fuerza en mi corazón. Me reveló que mi nacimiento había sido un secreto celosamente guardado por mi madre biológica y su familia. Que mi madre era muy joven y que para evitar un destino cruel, decidí entregarme a mis padres adoptivos, personas que jamás imaginé que no fueran mi madre. Lucía siempre lo supo, le dije a mi tía con la voz quebrada. Ella te ocultó la verdad, creyendo que te protegía, pero sus métodos fueron crueles. Me quedé atónita. Lucía, la hermana que me había humillado y menospreciado toda la vida, había participado activamente en ocultarme la verdad. Cada burla, cada desaire, cada comentario sobre mi marido, Javier, no era solo celos o arrogancia, era parte de un plan para mantenerme ignorante, controlada. Todo este tiempo, todo lo que hice, todo lo que sufrí, ¿fui manipulado por ella? Preguntó con voz temerosa. No puedo decidir que todo fue culpa tuya, continuó mi tía. Algunos creíamos que fue por tu culpa, que la verdad te destruyó si la supiste demasiado pronto. Sentí una mezcla de ira, tristeza y traición. Mi identidad, que creía conocer desde hacía años, se desmoronaba ante mis ojos. Cada recuerdo feliz estaba manchado por la mentira. Cada sonrisa de mi hermana, cada palabra graciosa, ahora tenían un peso mucho mayor, un propósito oculto. Decidí enfrentarla. Necesitaba respuestas directas, necesitaba mirar a los ojos a la persona que había construido mi infelicidad desde la sombra. Llamé a Lucía y con un desnudo en el pecho una invitación a mi tía Carmen. Cuando entró su rostro estaba impecable como siempre, pero sus ojos delataban una mezcla de miedo y arrogancia. Elena, no entiendo por qué, comenzó con esa voz dulce que siempre usaba para manipular. No intentes suavizarlo, Lucía. Interrumpí mi voz, interrumpiendo su intento de defenderse. Quiero saberlo todo. ¿Por qué hiciste todo eso, cada estafa, cada desaire? Respiró hondo y bajó la mirada. La tensión era insoportable. El silencio llenó la habitación durante unos segundos que parecieron eternos. Creí que te estaba protegiendo, digo finalmente apenas audible. Creí que si sabías la verdad demasiado pronto sufrirías peor. ¿Me protegerás? Es mi vida un infierno. Le reproché. Minimizar mi felicidad con Javier, con mi trabajo, con mis sueños. Las lágrimas me brotaron sin control. La mezcla de dolor y rabia me consumía. Finalmente Lucía confesó que me había ayudado a esconder documentos, manipular registros y controlar todo lo que me pertenecía.
Incluso reveló que mi tía Carmen había sacrificado algo muy valioso, amor, amistad, incluso su propia tranquilidad para protegerme. El dilema moral se presentó ante mí con una fuerza abrumadora: perdonar o vengarse. El amor te justifica. ¿Podrías permitir que la traición quedara impune? Debía castigar a alguien que me había mentido toda la vida, aunque yo hubiera destruido los lazos familiares que ya había perdido. Decidí no responder de inmediato. Necesitas tiempo, necesitas respirar. Sentía un dilema entre comprender que todos actuaban con miedo y un amor distorsionado, e indignarme por haber sido manipulada durante tantos años. Ese mismo día, mientras revisaba los documentos y las fotos antiguas, encontré una carta olvidada sobre la mesa de mi tía. La abrí con la mirada perdida. Era de mi madre biológica, escrita poco antes de morir. Sus palabras fueron desde entonces un susurro, un mensaje lleno de amor y arrepentimiento. Elena, algún día comprenderás que todo lo que sucede es por ti. Te amo más de lo que puedo expresar, y aunque no puedo estar contigo, confío en que descubrirás tu verdad y tu fuerza. Siempre serás mi amiga y mi mundo a la vez. Las lágrimas caían sin control. Por primera vez sentí una conexión directa con ella, una presencia invisible que me daba fuerzas para afrontar la tormenta que se avecinaba. Esa noche, mientras la ciudad dormía, comprendí que debía tomar una decisión crucial: confrontar a toda mi familia con la verdad que ahora conocían, o seguir viviendo con secretos que podrían seguir controlando mi vida. La llave que me dio don Rafael brillaba sobre la mesa, recordándome que cada acción tendría consecuencias, que cada paso hacia la verdad era un riesgo, pero también un acto de liberación. Entonces, en absoluto silencio, Lucía susurró algo que jamás olvidaría. Hay una última verdad que desconoces, y todo lo que crees sobre nuestra familia cambiará. Se me paró el corazón. El impacto de sus palabras fue instantáneo. Esta revelación inesperada amenazaba con destruir todo lo que creía saber, pero también me ofrecía la oportunidad de encontrar la redención que tanto había anhelado. El miedo, la ira y la esperanza se fundieron en un torbellino que me dejó completamente desamparado. Sabía que al día siguiente comenzaría la confrontación final, que la verdad oculta durante décadas estaba a punto de salir a la luz, y que tendría que decidir si perdonaría o si, al afrontarla, simplemente perdería todo lo que había conocido. El amanecer en Sevilla fue silencioso, pero para mí fue un rugido interno que no pude ignorar. La noche anterior había sido un torbellino de emociones: la verdad sobre mi familia, mi origen y mi identidad salió a la luz, y mi corazón quedó destrozado, pero también comenzó a reconstruirse, ladrillo a ladrillo. Lucía finalmente me contó la última verdad: en la tierra la habían protegido de dolorosos secretos, pero también la habían dado al nacer. Mis padres biológicos, temiendo por mi seguridad debido a un conflicto familiar desconocido, confiaron mi cuidado a otra familia. Mis recuerdos felices en los que creía, se forjaron en un hogar lleno de amor, pero también de mentiras. Sentí un torbellino de emociones: ira, tristeza, incredulidad, pero también gratitud. Todo lo que había sufrido me había conducido a este momento de claridad. Comprendí que la vida no siempre es justa, que la traición puede venir de quienes más nos aman y que la verdad, aunque dolorosa, es un acto de liberación. Mi tía Carmen, cuya frialdad durante años me hizo dudar de su afecto, estaba sentada frente a mí con lágrimas en los ojos. Elena, te odio porque te amo, susurró. Perdí mucho para protegerte, y tal vez nunca lo entendiste. Te abracé sin palabras. Sentí tu sacrificio, tu amor silencioso, tu valentía invisible. Comprendí que el amor no siempre viene acompañado de gestos perfectos, y que las decisiones difíciles, incluso dolorosas, a veces son la única manera de proteger a alguien. Lucía también estaba allí, visiblemente cansada, con la cabeza gacha. Sus ojos buscaban mi perdón, y aunque mi corazón ardía de resentimiento, decidí que el camino a la redención no podía estar manchado por la venganza. No puedo borrar lo que has hecho, dice con voz temerosa, pero puedo elegir perdonarte. Su alivio fue inmediato, casi palpable. En ese momento comprendí que el perdón no es un acto de debilidad, sino un regalo que me otorga otro regalo: liberar mi corazón del peso de la ira y el resentimiento. Esa tarde salí a caminar por las calles de Sevilla, sintiendo que cada paso me acercaba a un nuevo comienzo. Observaba el Guadalquivir reflejando el sol, a los niños jugando en las plazas, a las parejas paseando por los puentes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo no estaba en mi contra. Sentí que podía volver a confiar, incluso con cautela,
y que la vida me ofrecía una segunda oportunidad para reconstruirme desde mis propios cimientos. Recuerda a Javier. No sabía si lo volvería a ver, si mi relación sobreviviría a la revelación de mi verdadera identidad, pero comprendí que el amor no depende de la perfección ni de la historia que nos contaron. El verdadero amor se basa en la aceptación, la comprensión y la libertad. Esa noche, mientras estaba sentado frente a la vieja fotografía y la llave que me había dado don Rafael, comprendí algo fundamental: la verdad no siempre nos libera de todo el dolor, pero nos da la fuerza para afrontarlo y reconstruir nuestra vida. Abrí una caja donde guardaba mis recuerdos más preciados, cartas, fotos, pequeños objetos que me conectaban con mi infancia, con Javier, con mi familia adoptiva y biológica. Cada objeto era un pilar que me unía a mi pasado, y ahora podía contemplarlo con una nueva perspectiva, sin miedo, sin errores. Sentí que había alcanzado un nivel de madurez que antes me resultaba imposible imaginar. Comprendí que la vida está llena de traiciones, secretos y mentiras, pero también de silenciosos actos de amor y sacrificios que a menudo pasan desapercibidos. Aprendí que la redención no es un destino, sino un camino que se recorre con valentía, honestidad y apertura al perdón. En los días siguientes comencé a reconstruir algunas relaciones familiares, no todas, sino solo aquellas que mostraban sinceridad y arrepentimiento. Mi tía Carmen y yo empezamos a compartir momentos, conversaciones que antes eran imposibles. Lucía y yo poco a poco aprendimos a reconstruir un vínculo con límites, pero con la posibilidad de reconciliación. Un día, mientras paseaba por el barrio de Triana, observé el reflejo del sol sobre el río y sentí una profunda paz. Por primera vez en años comprendí que perderlo todo podía ser la única manera de encontrarse a uno mismo. No necesitas respuestas completas ni justicia perfecta. Había encontrado algo que nadie podía arrebatarme: mi propia libertad emocional, la capacidad de decidir mi vida sin la sombra de secretos familiares ni manipulaciones. Esa misma tarde recibí una carta de don Rafael con su inconfundible letra. Elena, lo más difícil que has enfrentado. La verdad siempre es un duelo, pero tu fuerza es mayor que cualquier mentira. Recuerda que tu vida es tuya y nadie puede arrebatártela si aprendes a perdonar, a amar y a seguir adelante. Sentí lágrimas recorrer mis paredes. Era un mensaje de verdad, de guía silenciosa, un recordatorio de que la redención no depende de los demás, una campana que anunciaba lo mismo. Me siento frente a la ventana, contemplando el cielo de Sevilla teñido de tonos dorados y anaranjados al atardecer. Respiro hondo, dejando que la brisa acaricie mi rostro. En ese instante comprendí que la vida no siempre depara finales felices, pero sí nos ofrece la oportunidad de reconstruirnos, de ser más fuertes y de amar con mayor autenticidad. Finalmente comprendí que mi historia no estaba definida por traiciones, mentiras ni secretos ajenos. Mi historia me definía a mí con cada decisión que tomé, con cada acto de perdón, con cada paso que di. Y aunque me arrebataron mi infancia, mi hogar y mi nombre, recuperé algo a lo que nunca podría renunciar: mi libertad. Sentada en la tranquilidad de mi nuevo hogar, comprendí que la redención no es un final, sino un proceso. Que la verdad es un duelo, que la traición es presente, pero que la resiliencia y la capacidad de perdonar nos permiten transformar el dolor en fortaleza. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte, darle a me gusta y contarme desde qué parte del mundo me escuchas. Gracias por apoyar este canal.